mano, llévatela mi Señor. La maleta llena de pecados, que nadie me la devuelva, porque hoy estoy liberado. Si quieres ser libre ahora, cantemos de corazón, quítate ya esa maleta y alábale a tu Señor. De vida te canta la maleta. Si estás perdiendo la fe, el programa que te acerca al corazón del Señor, un programa que eleva cada oración a la presencia de Dios. Si estás perdiendo la fe, este momento que el Señor te fortalece y te da la garantía que el amor de los amores se manifiesta en ti. Si estás perdiendo la fe, no sabes qué hacer. Ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo. nuestra radio se expande en cada uno de los corazones. Galilea está pasando por aquí. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Conmueve al Espíritu Santo. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento, no me imagino a mi Jesús obrar. Con Radio Católica Online, la radio que evangeliza con amor. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y él he jurado mi destino, porque Para dar al Señor. Estás escuchando Radio Católica Online, la radio que evangeliza con amor. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya. Sabemos por experiencia que los problemas y las enfermedades nos apartan del Creador. Hoy, por medio del programa Si estás perdiendo la fe, te acercarás para recibir consuelo, fortaleza y fe de parte de Dios. Con ustedes, el programa Si estás perdiendo la fe. Y tú no sabes qué hacer. Ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo. Muy buenas noches, hermanos y amigos de Radio Católica Online. Dios les bendiga, ¿verdad? En esta noche tan grande, tan hermosa que el Señor nos está dando para que descansemos y no perdamos la fe en estos tiempos en la cual estamos viviendo. Bien, el programa es Si estás perdiendo la fe. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es la fe en Cristo en San Pablo. Hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Es que nosotros nos vamos ayudando
de los santos para afianzar nuestra fe. Por ejemplo, hoy vamos a hablar un poco acerca de San Pablo. San Pablo, pues la conversión de San Pablo es muy hermosa, ¿verdad? Cómo lo doblega el Señor. Y esto es lo que debería de pasar en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que debemos doblegar nuestras rodillas a la presencia de Cristo y hacer una conversión, pero una conversión plena. Nosotros acá en Radio Católica venimos diciendo que si el mundo tomara a pecho los espíritus, o sea, los dones del Espíritu Santo, el mundo fuera diferente, el mundo fuera cambiado. Pero ¿qué sucede? El mundo no cambia. El mundo está aferrado en sus cosas, ¿verdad? En lo que está pasando, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle, verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, justificados por la fe en Cristo. La vez pasada hemos buscado caldear nuestra fe en Cristo al contacto con la del evangelista San Juan. ¿Verdad? Hemos estado hablando, ¿se acuerdan de San Juan? Hemos venido hablando acerca de la fe. Pero en esta ocasión intentamos hacer lo mismo al contacto con la fe, pero en este momento con el apóstol San Pablo. Porque creemos que San Pablo es un ejemplo fundamental de fe también en la Iglesia Católica. Cuando San Pablo desde Corinto en los años 57 y 58 escribió la carta a los romanos, debía estar aún vivo y ardiente en él el recuerdo del rechazo hallado algún año antes en Atenas en su discurso en el Areópago, y no obstante al inicio de la epístola se dice seguro de haber recibido la gracia del apostolado para predicar la obediencia de la fe entre todos los gentiles. Eso lo encontramos en Romanos 1:5. Yo considero que esto que escribió Pablo a la carta de los romanos, ¿verdad?, en esta epístola, es conveniente que nosotros la tomemos muy a pecho para predicar, como dice él en Romanos 1:5, para predicar la obediencia de la fe entre todos los gentiles. Creo que aquí hay algo muy importante. Habemos muchos católicos que estamos sometidos en nuestra iglesia, ¿verdad? Estamos sometidos. Decimos nosotros somos cristianos católicos sometidos. Habemos muchos que decimos somos católicos practicantes, correcto. Pero aquí perdemos la obediencia a la fe en el sentido de que aprendemos de las palabras del Señor y no buscamos cómo proclamarla, llevarla ante aquellas personas. Por eso el apóstol San Pablo hace muy recalcada la expresión en Romanos 1:5 cuando nos dice, para predicar, escuche bien lo que está diciendo el apóstol San Pablo, para predicar la obediencia de la fe entre los gentiles. Y esto mismo es lo que debemos hacer los católicos, de predicar esa obediencia de la fe a todas las naciones. Él los predicaba a los gentiles en aquel entonces. Hoy en nuestro tiempo a todas las naciones. Este programa, si estás perdiendo la fe, es para predicar, ¿verdad?, la fe, la obediencia de la fe a todas las naciones, como dice Romanos 1:5 del apóstol San Pablo. Creo que la obediencia y por añadidura entre todos los gentiles de aquel entonces, el fracaso no había arañado en lo más mínimo su certeza de que el evangelio es poder de Dios para todo el que cree, como él lo dijo en Romanos 1:16. Ahí dice que el evangelio de Dios es poder para todo el que cree.
Si tu hermano, si tú que me estás escuchando, si tú crees en el Evangelio de Cristo, tienes poder de Dios. Porque lo estás creyendo. Estás creyendo que existe Dios y que como existe Dios, tú estás adorándolo y sirviéndolo, alabándole, pero tienes el derecho de proclamar esa obediencia de fe. En aquel momento, la inmensa tarea de llevar el Evangelio a los confines del mundo estaba aún toda por delante. Claro, no había lo que hay ahora, ¿verdad? Hay vehículos, hay aviones y podemos movilizarnos para transportar esta proclamación del Evangelio a todos lados. Y ahora que tenemos, ¿verdad? La tecnología, está también las redes sociales y ahí estamos trabajando, proclamando esta evangelización a través de los medios que más podemos usar, que son las redes sociales. Entonces, tomando en cuenta Romanos 1:16, que el Evangelio es poder de Dios para todo el que cree, entonces, hermano, haz tu tarea de llevar este Evangelio a los confines del mundo. Es lo que venimos haciendo acá, en este programa, Si estás perdiendo la fe. Ahora deberíamos de preguntarnos, ¿no debía parecer una tarea imposible y absurda? La que ellos hacían en aquel momento, la inmensa tarea de llevar el Evangelio a los confines del mundo, pero aún estaba toda por delante, porque no había tanta tecnología como la que tenemos actualmente. Pero mira lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 y el versículo 12. Esto es muy importante que tú lo tomes en cuenta. Dice el apóstol San Pablo: sé bien en quién tengo puesta mi fe. Entonces, todos los medios que tú puedes utilizar para proclamar este evangelio para la evangelización de todas las naciones, está bien puesta la fe que tú llevas. Así como San Pablo, él dice: sé bien en quién tengo puesta mi fe, en Cristo Jesús. Y 2000 años han dado la razón a la audacia de la fe y de su fe de él. Y 2000 años han dado la razón. Si tú te pones a predicar este evangelio con fe, también te van a dar la razón de la audacia que tú vayas a tener de fe. Hay ocasiones que nosotros vivimos ayudando a otros hermanos cuando vemos el decaimiento de su fe. Tal vez por los problemas de la vida, ¿verdad? Porque tenemos tantos problemas en la vida. La angustia de la falta de empleo, ¿verdad? Ese dinerito que tenemos que ganar para darle de comer a nuestros hijos y a nuestras esposas, ¿verdad? Entonces, eso nos angustia. Y como nos angustia, y comenzamos a rascarnos la cabeza y a decir, bueno, que se haga la voluntad de Dios, decimos ya por último, ¿verdad? Pero esa fe va decayendo porque no le hallamos solución a nuestro problema. Y como miramos que Dios se está tardando mucho en las oraciones que hacemos continuamente a Él, entonces nuestra fe va decayendo. Pero ¿qué sucede? Tenemos que aferrarnos, como decía el apóstol Pablo: sé bien en quién tengo puesta mi fe. ¿En quién la tienes tú? En Jesucristo, en nuestro Dios. Ahora, tenemos el problema de la pandemia. ¿Cuántas personas están falleciendo a causa de la pandemia? ¿Cuántas personas les duele el perder a su hermano querido, a su familiar amado, por la pandemia? Y hay algunos que hasta han renegado a Cristo y hasta a Dios, diciéndole: ¿dónde estaba Él cuando falleció mi familiar? Eso también es perder fe. Y no estamos diciendo, como dice San Pablo en 2 de Timoteo 1:12, sé bien en quién tengo puesta mi fe. Ahora, San Pablo reflexionaba sobre estas cosas la primera vez que visité Israel, en Atenas y Corinto, y me decía: si tuviéramos hoy un granito de esta fe de Pablo,
no nos dejaríamos intimidar por el hecho de que en el mundo está todavía en gran parte por evangelizar, y que es más, rechaza a veces desdeñosamente, como los aeropagistas, dejarse evangelizar. Mira, hay que reflexionar en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. A donde vayamos. Por ejemplo, yo vivo aquí en Nicaragua. Y si me voy a Costa Rica, pues a donde voy, ahí tengo que proclamar estas buenas nuevas del reino de Dios. Porque esto es mundialmente. Entonces tenemos que llevarla. Y cuando la llevamos, entonces estamos teniendo bien puesta nuestra fe en aquel que nos proporciona la fe. La fe en Cristo para Pablo es todo. Así que, hermano, tú tienes que tener esa fe puesta en Cristo, como lo tenía Pablo. Lo era todo. Ahí no había nada que le perturbara a Pablo. Él tenía su fe puesta en el Salvador. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas estas palabras. La vida que vivo el presente en la carne, escribe a modo de testamento en la epístola a los Gálatas. La vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el pensar que deberíamos de tener todos los católicos. Yo vivo la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la mentalidad que deberíamos de ponernos para reforzar nuestra fe. Y poder decir, sé bien en quién tengo puesta mi fe, como lo dijo Pablo. Y si miramos Pablo era todo para él la fe en Cristo. Pero vemos mucho que perdemos la fe. La vivimos perdiendo porque por las consecuencias que tenemos en nuestra vida, en nuestra vida familiar, las enfermedades, los tropiezos que nos da el enemigo a cada instante, vamos perdiendo la fe. Y algo peor, dejamos de evangelizar. Hay otro problema también en las comunidades. Sí, hay otros problemas en las comunidades. A veces en nuestras comunidades tenemos dificultades con nuestros propios hermanos. Tal vez la envidia, el egoísmo, ¿verdad?, hace que se habla mal de otra persona, de aquel hermano. Y viene aquel hermano, lo escuchó y entonces se encierran en sus casas y no quieren salir y mucho menos participar en la Eucaristía. ¿Y qué sucede ahí en eso que está pasando? Se está perdiendo la fe. Y se están encerrando en un mundo sin fe. Y eso está peligroso porque lo que vamos a hacer, ¿verdad?, es apartarnos del Creador que nos reconforta y que nos llena, ¿verdad?, llenándonos de fe. Vamos a hacer un paréntesis, ¿verdad? Vamos a darle el espacio publicitario. Ya volvemos. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya. Si estás perdiendo la fe, el programa que te acerca al corazón del Señor, un programa que eleva cada oración a la presencia de Dios. Si estás perdiendo la fe, este momento que el Señor te fortalece y te da la garantía que el amor de los amores se manifiesta en ti. Si estás perdiendo la fe, ¿Qué hacer? Ven, dame un abrazo, ven, ora ¿estás buscando en el navegador y no lo encuentras? Pues ya nos encontraste. Somos el taller del maestro Carpintería. Llámanos al 8672-9703. El taller es pequeño, pero elabora grandes cosas. ¿Cómo expresarte sin palabras?
Me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Estás escuchando Radio Católica Online, la radio que evangeliza con amor. Esta es la estación que más evangeliza, con música de predicación católica, los mejores podcasts del momento. Un acercamiento hacia Dios. Radio Católica Online. La radio que evangeliza con amor. Espíritu de Dios. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya. Sabemos por experiencia que los problemas y las enfermedades nos apartan del Creador. Hoy, por medio del programa Si estás perdiendo la fe, te acercarás para recibir consuelo, fortaleza y fe de parte de Dios. Con ustedes, el programa Si estás perdiendo la fe. Y tú no sabes qué hacer. Ven, dame un abrazo. Ven, ora conmigo. Así es, hermano, estás en el programa Si estás perdiendo la fe. Y eso es muy común entre las comunidades católicas, ¿verdad? En las parroquiales, que hay problemas con nuestros propios hermanos, y como miramos que nos están, ¿verdad?, tirando, como decimos así comúnmente, ¿verdad?, o le caemos mal a aquel hermano, ya nos encerramos en nuestra vivienda, ya no vamos a participar en la Eucaristía, que es lo fundamental que el católico tiene, ¿verdad? La Eucaristía, vivir la Eucaristía, y se encierra y ya no van a la Eucaristía y comienzan a perder la fe. Y después, cuando van perdiendo la fe, les van cayendo los problemas, porque Dios los busca. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Dice ahí en la parroquia, y no los ve. Entonces, como no los ve, entonces viene él, se aparta también, ¿verdad? Porque hay que hablar claro, si tú no vas a buscarlo, ¿verdad?, él se hace a un lado. Cuando se habla de fe en San Pablo, el pensamiento corre espontáneamente al gran tema de la justificación mediante la fe en Cristo. Y sobre ello deseamos concentrar la atención, no para trazar ahí la enésima discusión, sino para acoger su consolador mensaje. Decía en la primera meditación que actualmente existe la necesidad de una predicación carismática, apta para suscitar la fe allí donde no existe aún o ha muerto. La justificación gratuita mediante la fe en Cristo es el corazón de tal predicación. Y es una lástima que esté en cambio prácticamente ausente de la predicación ordinaria de la iglesia. Por eso es que nosotros decimos que tú debes de proclamar este evangelio, porque tienes que vivir la fe en Cristo Jesús. Por eso Pablo, él perdía todo, porque todo lo vivía en Cristo. Por eso él decía, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es lo mismo que tú tienes que tomar en cuenta. En esta vida en que estamos viviendo, estamos siendo azotados por pandemia, estamos siendo azotados por guerra, por discriminadas en varios países, estamos siendo azotados por dictaduras que se han esparcido a nivel mundial y vienen haciendo daño a nuestros hermanos, ¿verdad? Y entonces estamos problemados. Y eso, si nosotros no practicamos nuestra fe proclamando el Evangelio de Cristo para la salvación de los hermanos y el acercamiento a Cristo, entonces estamos haciendo ausente de la predicación ordinaria
de la iglesia y no estamos participando en lo que la iglesia te manda. Desde el momento que tú te bautizas, ya estás siendo enviado para llevar este evangelio a otras personas. Pero ¿qué sucede? Nos acobardamos de tales cosas. Y hay que ser como Pablo. Pablo no se acobardó en ningún momento de su mensaje que él llevaba a las personas. Al respecto, ha sucedido algo extraño. A las objeciones agitadas por los reformadores, por ejemplo el Concilio de Trento, había dado una respuesta católica en la que había lugar para la fe y para la buena obra. Cada una se entiende en su orden, claro está. Y no se salva uno por la buena obra, pero no se salvan sin la buena obra. No se salva uno, te la vuelvo a repetir, no se salva uno por la buena obra, pero no se salva sin las buenas obras. Tú tienes que llevar puesta tu fe, pero con buenas obras de fe. Sabemos que al acercarnos, para podernos acercarnos a Cristo, te tienes que acercar al indigente. Ahí está Cristo. Él decía, en el menor, ahí estoy yo. En el hambriento, ahí estoy yo, decía el Señor. Entonces, tenés que buscar cómo salvar tu vida, ¿verdad?, en las buenas obras. De hecho, sin embargo, desde el momento en que los protestantes insistían unilateralmente en la fe, la predicación y la espiritualidad católica acabaron por aceptar casi solo la ingrata tarea de recordar la necesidad de la buena obra y de la aportación personal a la salvación. El resultado es que la gran mayoría de los católicos llegaba al final de la vida sin haber oído jamás, pero jamás, un anuncio directo de la justificación gratuita mediante la fe, sin demasiados peros. Así que tú tienes, ¿verdad?, que anunciar el reino de Dios. Y así vas aumentando tu fe. Mientras más te vas avanzando en el conocimiento de la palabra del Señor, más vas aumentando tu fe. Y mientras vas aprendiendo más de las santas palabras de Cristo allá en la Biblia, más vas conociendo a Cristo y más te vas aferrando la fe en Cristo. Así de simple. Después del acuerdo sobre este tema de octubre, por ejemplo, de 1999, entre la Iglesia Católica y la Federación Mundial de las Iglesias Luteranas, ¿te acuerdas de ese entonces? Entonces, la situación cambió en línea de principio, pero cuesta aún pasar a la práctica. Y en el texto de aquel acuerdo se expresa el deseo de que la doctrina común sobre la justificación pase ahora a la práctica, haciéndose experiencia vivida por parte de todos los creyentes y no solo objeto de doctas disputas entre teólogos. ¿Se acuerdan de ese entonces, ¿verdad?, entre la Iglesia Católica y la Federación Mundial de las Iglesias Luteranas? Ahí hubo una discusión y nadie quería aceptar que se salvaba también por las obras. Nadie decía eso, solamente dicen por fe en la Biblia. Aquí está la Biblia, dice nuestro manual, la Biblia, y punto. Pero la fe, ¿de dónde venía? Si nos buscamos desde tiempo atrás, desde Abraham, desde Noé, desde José, desde Moisés, y desde Jeremías, hasta para la última parte, ya para Jesús. Ahí tenés muchos principios de fe. Y todos hacían obra. Ahí no había ninguno que no practicara la obra. Todos hacían obra porque todos ayudaban. Por ejemplo, en el canón que recibieron los israelitas en aquel entonces, le daban ayuda a las viudas y a los huérfanos.
Entonces hacían obras de misericordia. Y hoy, en la actualidad, ya con Cristo se fundamenta las obras de la misericordia, porque Cristo es misericordioso. Y por eso, ¿verdad? Tenemos que aferrarnos en la fe en Cristo. Es lo que nos proponemos lograr, al menos en pequeñas partes con la presente meditación. Leemos ante todo este texto de Romanos 3, 23 al 26. Dice así el apóstol San Pablo: todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser Él justo y justificador del que cree en Jesús. Entonces, todos pecamos y todos estamos privados de la gloria de Dios. Si estamos en el pecado, nos estamos alejando de la gloria de Dios. Por eso el apóstol San Pablo decía en el Romano 3:23, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Pero dice, pero son justificados gratuitamente por su gracia. Todos somos justificados. Todo pecado ha sido perdonado. Todo pecado que cometemos nosotros ha sido perdonado. Así que somos instrumentos de propiciación por su propia sangre. No se entiende nada de este texto y hasta acabaría por inspirar miedo más que consolación, como ocurrió de hecho por siglos, si no se interpreta correctamente la expresión justicia de Dios. Por ejemplo, fue Lutero quien redescubrió que justicia de Dios no indica aquí su castigo, o peor, su venganza respecto al hombre, sino que indica al contrario, el acto mediante el cual Dios hace justo al hombre. Él verdaderamente decía y declara, no hace justo, porque pensaba en una justificación extrínseca y forense, en una imputación de justicia, más que un real ser hecho justo. Imagínate la contrariedad. Redescubrió, porque mucho antes que él, San Agustín, había escrito lo siguiente. Él decía, la justicia de Dios es aquella gracias a la cual por su gracia Él hace de nosotros justos. Justitia Dei qua injustitia Deus menori efficium, que quiere decir, ¿verdad?, la justicia de Dios. Exactamente como la salvación del Señor, como lo describe Salmo 3:9. Es aquella por la cual Dios hace de nosotros, pues, salvados. Ahora, el concepto de justicia de Dios se explica así en la carta a Tito, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres. Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, como lo dice primera de Timoteo 3:4-5. Decir, se ha manifestado la justicia de Dios, equivale por lo tanto a decir, se ha manifestado la bondad de Dios, su amor, su misericordia. No son los hombres quienes de improviso han cambiado vida y costumbre y se han puesto a hacer el bien. La novedad es que Dios ha actuado, ha tendido el primero su mano al hombre pecador y su acción ha cumplido los tiempos. Entonces, no tienes derecho a perder tu fe. Solo porque tú eres pecador. Hay personas que dicen, no, es que yo no voy a la iglesia porque si voy a la iglesia se cae. Bendito sea Dios, la volvemos a reconstruir, pero tiene que llegar.
Hay otros que dicen, no, porque fíjate que hasta que yo me componga voy a ir a la iglesia. Y eso es falta de fe. ¿Por qué? Porque él está creyendo en su propio poder, no en el poder de Dios. Y recordemos que Dios tiene poder hasta de convertir a la persona. Es lo que le llamamos la conversión. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en bondad, en misericordia. Aquí está la novedad que distingue a la religión cristiana, de cualquiera. Cualquier otra religión traza al hombre un camino de salvación, cualquier otra religión. Y mediante observancias prácticas o especulaciones intelectuales, prometiéndole como premio final la salvación o la iluminación, pero dejándole sustancialmente solo en la realización de tal tarea. El cristianismo no comienza por lo que el hombre debe hacer para salvarse, sino con lo que Dios ha hecho para salvarle. El orden entonces es al revés. Entonces es al revés. Y es verdad que amar a Dios con todo el corazón es el primer y mayor de los mandamientos. Pero el de los mandamientos no es el primer orden, es el segundo. Antes del orden de los mandamientos está el orden del don de la gracia. El cristianismo entonces es la religión de la gracia. Si no se tiene en cuenta esto, entonces el diálogo interreligioso no podrá más que generar confusión y dudas en el corazón de muchos cristianos. Y eso hace que aquella persona vaya perdiendo su fe. Hermano, es necesario que pensemos en las consecuencias que vayamos a adquirir si perdemos la fe. Este es el momento que tú tienes que pensar en acercarte a Cristo. La conversión de San Pablo es algo muy, muy hermoso, la conversión de San Pablo, porque nos enseña de cómo podemos nosotros hacer también el cambio. Al hacer contacto con la fe. Y ese contacto con la fe, como decía el apóstol Pablo, es predicar la obediencia de la fe entre todos los gentiles. Tú tienes que predicar esa obediencia de la fe. Porque la obediencia y por añadidura entre todos los gentiles, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, el evangelio es poder de Dios para todo el que cree. Entonces estás invitado, hermano, a proclamar este santo evangelio a todas las naciones, sin importar que aquel tenga diferente religión. Tú no vas a discutir por religión, tú lo que vas a hablar son las buenas nuevas del reino de Cristo, la esperanza de salvación que nos da y la garantía de vivir una eternidad en Dios. Bien, hermanos, este fue su programa Si estás perdiendo la fe. Te invitamos a que nos sigas todos los días a esta misma hora, 8 de la noche, aquí por su radio emisora Radio Católica Online, la radio que evangeliza con amor. Dios los bendiga, hermano, y hasta la próxima. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya. Si estás perdiendo la fe, el programa que te acerca al corazón del Señor, un programa que eleva cada oración a la presencia de Dios. Si estás perdiendo la fe, este momento que el Señor te fortalece y te da la garantía que el amor de los amores se manifiesta en ti. Si estás perdiendo la fe, No sabes qué hacer. Ven, dame un abrazo. Ven, ora conmigo. nuestra radio se expande en cada uno de los corazones.
¿qué está pasando por aquí? Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Conmueve al Espíritu Santo. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento, no me imagino a mi Jesús obrar. Con Radio Católica Online, la radio que evangeliza con amor. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino